¿Qué problemas encontró a lo largo de la entidad que de alguna manera a usted le llegaron a causar asombro en una entidad como la nuestra? Bueno, en 2016 el principal problema que la gente señalaba era la corrupción, después la inseguridad y en tercer lugar el desempleo. En 2018 fue curioso, pasó a primer lugar de interés la inseguridad, después la corrupción y en tercer lugar el desempleo. Creo que esto se debe a los malos números del gobierno actual. La población vivió de muy cerca la inseguridad, vive de muy cerca la inseguridad porque se incrementaron los delitos que se cometen en contra de la población abierta, que son la extorsión y el secuestro. Esos delitos obviamente no se dan entre bandas delincuenciales, sino entre algún miembro de crimen organizado o bandas delincuenciales en contra del ciudadano que tiene alguna propiedad, y lastimó demasiado a la población. Entonces sí fue notorio el crecimiento de esos delitos y la población lo sintió. Por eso lo primero que me demandaron en esta nueva campaña fue atacar la inseguridad. Atacar la inseguridad, muy bien. Gobernador, de acuerdo con los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los números son bastante reveladores para Veracruz. 2018, en lo que va de este año, bueno, ya van 604 asesinatos, de ellos 28 feminicidios, van 64 secuestros. Como usted lo dice, es un delito que se ha mantenido de una manera constante. Y bueno, pues en el caso de 2017 alcanzamos una cifra histórica. Veracruz tuvo un total de 1,562 homicidios dolosos, lo que no se registraba en 20 años. ¿De qué manera se reflejan estas cifras duras a lo largo de la entidad, gobernador? ¿Qué es lo que ve usted como secuelas? ¿Qué es lo que ve en los pueblos? Hay enojo en la población por ese hecho y ya ha habido una falta de atención de parte del Estado, ya no solo el gobierno, sino el Estado, de compromiso con la gente que ha sufrido el secuestro, las desapariciones. Por eso en mi gobierno lo que vamos a impulsar de inmediato es un diálogo con las personas o familiares de los desaparecidos para tratar de resarcir en lo que se pudiera, obviamente, la desaparición de un miembro de la familia pues es irreparable si no lo vuelves a encontrar, o si tienes la noticia fatal de que se encuentra el cadáver. Pero más amargo es no saber dónde está. Por eso nos vamos a comprometer con las madres que están buscando a sus hijos para identificar todos los cadáveres de las fosas que se han encontrado y también para continuar la búsqueda, pero con presupuesto suficiente para ello. Me he comprometido con ellas a hacerlo. Tenemos también que buscar formas de paliar el problema de manera directa y a fondo. El Programa Integral de Seguridad tiene ese objetivo, el que presenté como propuesta y que vamos a ejecutar, de atender el campo, de atender a los jóvenes, de elevar el salario de las policías y de la mejor coordinación entre las fuerzas federales y estatales. Ahí hay una parte importante que tenemos que interactuar, tanto el Comisionado Nacional de Seguridad o la Comisión en su pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y a través de convenios con nosotros, a fin de implementar muchas de las acciones que ellos ya están, ya estudiaron y que podrían tener un efecto positivo. Señalo uno en particular, el capacitar a nuestras policías con un perfil de policía de proximidad. ¿Qué es esto? Un policía confiable en la región, un policía que atienda al ciudadano, que pueda tener ese contacto directo, pero que se vincule a través de una confianza entre el ciudadano y la policía. Este programa es interesante, ya lo tienen concluido,
pero ha habido resistencias de los gobiernos estatales para implementarlo. Nosotros vamos con todo gusto a hacerlo, por eso el cuarto eje, entre otras cosas. Muy bien. Gobernador, quisiera ir por partes en este tema de seguridad, que bueno, usted lo refiere, ha ocupado el primer lugar en demanda social, ¿no? Sí. Bien, más allá de lo que nos ha expuesto usted, ¿cuál sería su diagnóstico técnico de este mal tan lacerante que es la inseguridad, tomando en cuenta que este fenómeno, bueno, penetró a la sociedad porque hubo asesinatos en las calles, en las escuelas, en las iglesias, y un caso muy particular en sus cárceles, porque recordará la toma, el motín en el penal de la Toma? ¿Cuál sería este diagnóstico técnico? Usted ha mencionado, ¿sabes?, hasta la colusión o el mal actuar de los mandos policiales. ¿Qué ha pasado en Veracruz para llegar a estos escenarios? Bueno, el diagnóstico obviamente tiene que ver con las cifras, sobre todo las de delitos de alto impacto, y tenemos que analizar por qué en Veracruz se dispararon particularmente dos delitos: el de secuestro y el de extorsión. Estos delitos no los hace la banda que se dedica al narcotráfico, lo hace otro tipo de banda que también es organizada, que estudia muy bien a la víctima, que gasta recursos para cometer su fin, y también lo hace por regiones. Entonces la estrategia es regionalizar los delitos a fin de detectar el modus operandi de estas bandas y también a analizar cómo han penetrado a los mandos policiales en esas regiones. Por eso es importante tener lo que yo llamo una política de regionalización del delito. Esto va a permitir identificar a qué se dedican las bandas y cuáles son. Te anticipo que esto está avanzado, o sea, no es algo nuevo. Se tienen estudios y se tienen datos que van permitiendo esta identificación. Desde luego tuvo que haber complicidad para que estas bandas actuaran con esa desfachatez de hacerlo hasta en el día público, en la luz del día, en cualquier horario, y hacerlo con toda la impunidad posible y no sean castigados. Entonces tenemos que ver qué responsabilidad hay, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado, qué responsabilidad hay porque no se ha investigado las denuncias a fondo, de tal manera que se pueda no solamente identificar al delincuente, sino también ponerlo ante un juez con toda una acusación consistente, de no darle cabida a que se escape a través de algún recurso legaloide. Eso hay que analizarlo. Existe ya récords en los delitos aquí en Veracruz. Por ejemplo, el feminicidio. Si no actuamos cuando se lanzan las alertas, esto va a seguir golpeando. Una alerta contra el feminicidio no serviría a nada si no hay una voluntad del gobierno de actuar ante ello. No se hacen las acciones que recomiendan muchas de las feministas, de las organizaciones civiles en favor de los ataques hacia la mujer. La Fiscalía Especial no está actuando de manera contundente. Entonces tenemos que revisar, y una de las cosas que he encontrado como parte de ese diagnóstico es la falta de presupuesto para programas de prevención del delito. Si no actuamos en ese rango, vamos a tener estos números de manera continua. Te explico, por ejemplo, el caso de los feminicidios. Tenemos el Instituto Veracruzano de la Mujer. Es un instituto que recibe alrededor de 16 millones de pesos al año. Tenemos 212 municipios. Repartiendo equitativamente ese presupuesto en los 212 institutos municipales de la mujer,
tendrían alrededor de 5.500 pesos mensuales. Con eso no pagas nada. O sea, ¿qué instituto puede trabajar con un presupuesto de 5.500 mensuales? No pagan el salario de una sola persona. Hay mucho menos un programa de prevención, mucho menos implementar cualquier acción. Se abandonó a los municipios en ese sentido, de que no se les dio presupuesto para reforzar sus institutos, y tampoco se hizo a través del Instituto Veracruzano de la Mujer. Entonces vamos a darles presupuesto suficiente para que las mismas mujeres defiendan de manera preventiva las acciones en contra de su género. Bien, usted mencionaba hace un momento el tema de los secuestros. Nosotros en La Silla Rota hicimos un registro de lo que llamamos nosotros rescates VIP. Me explico. Fue una larga lista de secuestros a empresarios, a políticos cercanos al gobierno, a amistades de políticos, cuyos casos eran resueltos de manera inmediata y no había saldo rojo para las familias, para las víctimas. Movían todo un aparato de seguridad que daba resultados. Tenemos el ejemplo, se me viene a la mente el caso de un empresario de apellido Lemarroy en Coatzacoalcos. Bastaron unas horas para que el gobierno dijera que incluso no hubo necesidad ni de pagar un rescate, por un rescate. ¿Cómo puede valorar que sucedan estas cosas por un lado, cuando por el otro pues estamos viendo secuestros con final en fosas clandestinas o con final con un asesinato? Pues es extraño. Vamos a tener que investigar por qué se dan esos casos. No quisiera aventurar ningún pronóstico de la investigación. De manera concreta y sobre señalamientos que usted hizo como candidato a gobernador, usted señalaba o retomó esta investigación de un periódico a nivel nacional que mostraba como informante de los Zetas al secretario de Seguridad Pública. Usted como candidato también mencionó a militantes del Partido Acción Nacional en el norte de la entidad por estar enlazado con el crimen organizado. ¿Usted tiene identificado este tipo de casos? Porque, bueno, mira, nosotros vamos a exhortar a que la Fiscalía General del Estado actúe, por ejemplo, en el caso de Pánuco, que investigue a la familia de los García Guzmán, sea del excontralor de Duarte. Lo vamos a exhortar a que lo haga a fondo, porque la sociedad lo señala de tener estos vínculos, y incluso va a servir para que se limpien. O sea, si es falso, pues ahí saldrá en la investigación. Pero sí exhortar también, voy a exhortar a los diputados para que evalúen también el actuar del propio fiscal en ese sentido, porque ante los señalamientos públicos de muchos de estos personajes no se ha actuado, y no quisiera pensar que existe un convenio electorero de que ayudo en servicios electorales, pero déjame tranquilo, no me investigues. O sea, que el fiscal de apellido Winkler se esté haciendo, como dice la gente, guaje ante ciertas personas, como son los García Guzmán, cuyos miembros de la familia, si a los hijos del excontralor van de candidatos en Pánuco. Vamos a pedir que se les investigue a fondo. Bien, más allá de pedir que se investigue a estos funcionarios, también nos viene la pregunta sobre pues esta iniciativa o esto que han expuesto sus compañeros de partido, ya candidatos electos a diputados locales, quienes han dicho que una de sus prioridades va a ser promover el juicio político contra el actual fiscal general. Entiendo que usted en anteriores entrevistas se ha mostrado respetuoso de los poderes autónomos, pero no sé si usted pudiera compartirnos pues esta postura, si usted respalda la postura de sus compañeros.
Es un exhorto que yo podría hacer como titular del Ejecutivo para que el Legislativo, que es quien regula a la Fiscalía, lo convoque al Congreso, que dé una exposición de por qué tenemos tan malas cuentas. Es decir, no se está deteniendo a los delincuentes, no se les investiga. Entonces, pedir a cuáles son las razones de por qué ha sido tan omiso con los casos como precisamente los García Guzmán, o sea, en particular los dos García Escalante del Pánuco, que ahora son candidatos en ese distrito, hacia el sur, también con los Tronco, ¿por qué no se actuó? O hacia Vicente Benítez, ¿por qué no se ha actuado? Y que él dé sus razones. Hubo señalamientos muy puntuales y la gente lo ha dicho, también por ejemplo hacia Gregorio Gómez, que fue el candidato del PAN-PRD en Poza Rica, evaluar, pero no solamente eso, o sea, digamos que eso es lo más visible, porque se ha ventilado mucho en la prensa, pero también hay otros datos, ¿sí?, que siguen sucediendo secuestros, asesinatos, y no hay carpetas de investigación que concluyan en algo. Se abren, pues cada vez que hay un asesinato doloso, pues se abre la investigación, pero nunca concluyen. Hay un rezago enorme en la Fiscalía General del Estado. Entonces habría que preguntarle si es ineptitud, si es omisión, a qué se debe, que tengamos ese número de delitos. Por ejemplo, el homicidio doloso se tiene que investigar de inmediato, es algo que debe hacerse a través de la Fiscalía. Bueno, ¿y por qué no se concluyen? O sea, ¿por qué no hay conclusión en ese tipo de delitos? O sea, no se puede justificar el fiscal diciendo, pues es que se matan entre ellos. Bueno, eso no es respuesta de un fiscal. La respuesta del fiscal debe ser, este es el culpable y lo estoy poniendo ante el juez. ¿Sí? Y tengo a tantos frente al juez, ya el juez determinará, ¿no?, su actuar. Ese será otro, el Poder Judicial tendrá que responder, pero el fiscal tiene que poner a los delincuentes, ¿sí?, en manos de los jueces con una acusación contundente. Eso no lo ha hecho, porque yo he caminado y recibo a la gente que dice, no, yo denuncié tal, nada, he denunciado nada. Incluso la gente hasta se desespera, dice, ¿para qué denuncio si no actúan? Entonces tenemos que ver cuántas denuncias han tenido el efecto de tener al delincuente con la pena correspondiente. Gobernador, para tratar de unir estos temas, definitivamente tienen cosas en común.